La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Bien, buenos días. Eso, ahí están escuchando bien. Atrás, ¿cómo están escuchando? Bien, Vic, ¿escuchan bien? Sí, excelente, excelente, qué bien. Hermanos, bienvenidos todos a nuestra celebración. Qué bueno reunirnos de nuevo, ¿verdad? Gracias al Señor. Qué belleza cantar juntos, hermanos. En serio que sí, ahorita mientras estaba ahí, qué alegría cantar juntos al Señor. Y bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por este día. El día de hoy daremos inicio a una nueva serie de exposiciones bíblicas. Ya miraremos de cuál porción de la palabra del Señor se trata. Pero antes de eso quisiera invitarlos para que tomemos un momento para orar. ¿Sí? Oremos. Oremos al Señor. Aquietemos nuestra mente después de la recochita. ¿Cierto? Este puede ser también el momento para poner nuestro celular en silencio. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en este tiempo. Oremos al Señor. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por hoy. Gracias por un día más en el que estamos ya disfrutando de tus bondades, de tu gracia, de tu paz. Que bendito sea tu nombre, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Sí, Señor, y por la nueva serie de exposiciones bíblicas que hoy daremos inicio. Bendícenos, Señor, en este tiempo. Alienta y anima el corazón de la iglesia, Señor, para que leamos tu palabra, estudiemos tu palabra, oremos tu palabra y vivamos tu palabra, Señor. Sí, eso queremos pedirte. Bendícenos ahora, Señor, que vamos a meditar en ella. Sí, Señor, enséñanos la Escritura, enséñanos de ti, Señor. Gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como les compartía, damos gracias al Señor porque a partir de hoy daremos inicio a una nueva serie de exposiciones bíblicas. Y quiero darles ahí como un pastelito, a ver de pronto ustedes de qué porción de la Biblia creen que vamos a estar predicando a lo largo de este año. Hay una carta, es una carta. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Romanos, vea pues César, no te lo reveló carne ni sangre. Así es, hermanos, queremos dar gracias al Señor. Vamos a estar de hoy en adelante abordando la carta a los romanos, la justicia de Dios impartida en el Evangelio. Ay, hermanos, sinceramente, que el Señor nos bendiga en este tiempo. Qué belleza de carta, hermanos. Qué belleza esta porción de la Escritura. No quiero decir con esto que el resto de la Escritura no lo sea, pero justamente, hermanos, vamos a ver a continuación, a la luz de algunos hermanos que son como muy estudiosos, algo que ellos han compartido acerca de la carta a los romanos. Y a manera de introducción, para ubicarnos un poco en el contexto de la carta, quiero darles algunos asuntos introductorios de la carta a los romanos. Seguramente algunos de ustedes saben quién es el autor, ¿cierto? Pablo, ¿cierto? Pablo es el autor de la carta a los romanos, como justamente en el primer capítulo se señala. Y todo indica que la carta a los romanos fue escrita por allá sobre los años 56 o 57 después de Cristo.
Pablo estaba en la ciudad de Corinto y hacia el final de su tercer viaje misionero cuando escribió esta carta. Roma era la capital del imperio y era la ciudad más importante de aquellos días. Era centro de gobierno y de control debido a su poder militar. La membresía de la iglesia en Roma estaba compuesta principalmente por gentiles, pero también por judíos, ¿sí? Que se consideraban el pueblo de Dios. Y lo digo para aquellos que aún tal vez no pueden distinguir muy bien esos términos, y los gentiles, aquellos que no eran como considerados del pueblo de Dios. Y la fe de los romanos era ya muy bien conocida y Pablo deseaba visitar a los hermanos allí en Roma. Roma era un lugar desde donde Pablo podía encontrar respaldo para plantar iglesias en España, hacia donde tenía planeado ir. Y a diferencia de otras cartas, esta no fue escrita para tratar algún tema en particular que estuviese viviendo la iglesia en Roma. Pero en ella, el apóstol escribe acerca de la justicia salvífica del Evangelio, que era necesaria tanto para gentiles como para judíos, puesto que ambos eran pecadores, así como tú y como yo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué dicen? Todos somos pecadores. Pero Pablo allí señala muy claramente de la justicia salvífica del Evangelio. Y justamente pensando en la belleza de esta carta, quiero citar lo que algunos hermanos muy queridos a lo largo de la historia han señalado acerca de esta carta. Por ejemplo, Martín Lutero, el reformador, dijo: esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma. Pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente, y cuanto más se le estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Pero bueno, otro de los reformadores, Juan Calvino, también dijo algo acerca de esta carta. Y él dijo: si llegamos a adquirir un verdadero entendimiento de esta carta, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de la Biblia. Y un poquito más hacia acá, William Tyndale, quien tradujo quien tradujo la Biblia de sus idiomas originales al inglés, señaló de la carta a los romanos, dice: es la parte principal y más excelente del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, es decir, las buenas nuevas que llamamos evangelio, y además una luz y un camino hacia toda la Escritura. Y también, un poco más reciente, ese hermano J. I. Packer dijo de ella y la señaló como el punto culminante de toda la Escritura. Y ese famoso refrán, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, ¿sí o no? Bueno, él dijo: todos los caminos en la Biblia conducen a Romanos. Y todas las direcciones que ofrece la Biblia aparecen más claramente desde Romanos. Cuando el mensaje de Romanos invade el corazón de un hombre, no es posible predecir lo que pueda ocurrir. Y más recientemente el doctor R.C. Sproul señaló de ella como la carta magna, la obra magna del apóstol Pablo. Así que, mi hermano, quiero citar esto para que todo esto te anime en la lectura de la carta a los romanos. Ánimo, hermano, a leer la palabra del Señor, y que el Señor nos bendiga en este tiempo en el que nos adentraremos a estudiar la carta a los romanos. Muy bien, hermanos, vamos entonces al primer capítulo de la carta a los romanos y vamos a leer de los versículos 1 al 7. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7.
Eso. Romanos 1, 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ya pues, como toda carta, pues vea, qué presentación la que hace Pablo, ¿cierto? Muy bien. Hermanos, quiero invitarlos a que observemos esta enseñanza en 2 puntos, 2 punticos. El primero de ellos está de los versículos 1 al 4. El Evangelio de Dios es acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios es acerca de su Hijo. Y bueno, vemos allí que Pablo se está describiendo a sí mismo. ¿Y qué utiliza Pablo para describirse a sí mismo? 3 cosas que Pablo dice de sí mismo. ¿Que él es qué? Siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, y una tercera, apartado para el Evangelio de Dios. Siervo de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, literalmente la palabra siervo quiere decir esclavo de Cristo, enfatizando así la completa sumisión de Pablo a Cristo y reconociendo el señorío de Jesús en su vida, así como cualquier creyente, y reconociendo que es alguien que está bajo la autoridad del Señor. Esclavo de Cristo, siervo de Cristo. Pero bueno, también él dice de sí mismo que es ¿qué? Llamado, ¿cierto? Llamado a ser apóstol. Y esa palabra llamado quiere decir alguien designado por Dios, alguien que no fue autonombrado. No, sino que Pablo recibió directamente de parte del Señor Jesús ese llamado. ¿Lo recuerdan? Cuando camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece, ¿sí? Y le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y bueno, el Señor guía a un hermano, Ananías, para que ore por él, y oró y recobró la vista, y después de varios días de compartir con los discípulos, como lo señala Hechos, capítulo 9, versículo 20, dice que enseguida se puso a predicar de Jesús. Y diciendo, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y bueno, es llamado a ser apóstol, pues había sido testigo de la resurrección de Cristo y había sido designado por Él mismo para llevar su mensaje. Pero bueno, también Él dice que es ¿qué? Apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, apartado, alguien separado, alguien que fue llevado aparte de todo lo demás. A la luz, por ejemplo, de Gálatas capítulo 1, versículo 15, Pablo diciendo de sí mismo dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Es decir, hermanos, manifiestamente señalado para ser usado por Dios. Así como de otros se dice que fueron apartados desde el vientre de su madre, ¿no? Por ejemplo, como Juan el Bautista, también se dice que fue apartado desde el vientre de su madre, como Jacob, como Samuel, como el profeta Jeremías, por ejemplo.
para un llamamiento determinado de parte de Dios. Y esto, hermanos, nos hace ver la soberanía de Dios en llamar a sus siervos, a sus escogidos, en llamarlos a Él e impartirles y darles según su inmensa sabiduría, según su designio, según su voluntad. Pero bueno, nos preguntamos, ¿y para qué todo eso? ¿Para qué todo eso? ¿Y qué es lo que el texto nos dice? Que todo eso es ¿para qué? Todo eso que Pablo es para el evangelio de Dios. Pablo es siervo de Cristo Jesús, es llamado a ser apóstol y es apartado para el evangelio de Dios. Y bueno, ¿qué podemos decir de este evangelio? ¿Qué podemos decir de este evangelio? Y lo primero que debemos decir, hermanos, a la luz de este texto, es que el evangelio es de Dios. Es de Él. Hermanos, el evangelio no es de Pablo. No es el evangelio como que ha sido una especie de discurso agradable, que tal vez algunos hombres se pusieron de acuerdo para escribir sobre él. No, hermanos, el evangelio es de Dios. Es de Él. Le pertenece a Él. Esta buena noticia es de Él. Ahora, bueno, claro, ¿cómo habría de esperarse algo diferente de parte de nuestro Señor, no? Si es que justamente es un reflejo de lo que es Él, de su carácter. Él es bueno. Tal vez así como cuando ya conocemos a alguien y por su carácter sabemos la clase de noticia que nos va a dar, ¿no? O como cuando ya conocemos acerca de un periódico, ay, no, ese periódico da como malas noticias. Pero tal periódico, no, ese periódico sí investiga, da noticias muy correctas. Ese periódico sí. Por la forma, por lo que ya conocemos de ese emisario, sabemos la clase de noticia que vendrá. Y viniendo esto de parte de Dios, no podemos esperar más que sea una buena noticia, porque es de Él. Es de Él el evangelio. Es una buena noticia porque es de Dios. Es una expresión de su carácter. No podríamos esperar otra clase de noticia que de Él, sino una buena noticia. Oiga, hermanos, y qué belleza recibir buenas noticias, ¿no le parece? Cuando justamente pues nuestra sociedad, nuestra cultura a veces más bien se caracteriza más bien como por noticias no muy agradables, ¿cierto? Tanto así que a veces las buenas noticias se convierten como, por allá en lo raro. Buena noticia. Es una buena noticia que es de Dios. No es solamente que Él es un emisor de esa buena noticia, no, sino que esa noticia es de Él. Pero bueno, ¿qué se dice de este evangelio? En el versículo 2, miremos el texto. ¿Qué dice el versículo 2 acerca de ese evangelio? Que Él, dice, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. El evangelio que Él ya había prometido por medio de sus profetas. Es decir, hermanos, el evangelio es el cumplimiento de la palabra del Señor, de lo que el Señor ha dicho a lo largo de toda la historia, ¿sí? Hace cientos de años, hace incluso miles de años atrás. Y se trata acerca de su Hijo. No es algo nuevo, como que surgió de un momento a otro. No, es el cumplimiento de algo que se ha dicho a lo largo de cientos de años, ¿sí? Es algo que el Señor ya había prometido. Lo recuerda, por ejemplo, cuando en Génesis 3, la caída, y habla acerca de aquel que heriría la cabeza de la serpiente, lo que algunos han llamado como el protoevangelio o el primer evangelio, ya que desde allí se hablaba de alguien que heriría a la serpiente en la cabeza. ¿Lo recuerdan? Hablando justamente acerca de esa esperanza de alguien que vendría a redimirnos y a rescatarnos de nuestros pecados. Miles de años atrás. Pero bueno, como justamente el texto dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas, pues bueno, miremos brevemente qué profetas, por ejemplo, señalaron algo acerca de Jesús. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 11, dice: por su conocimiento, el justo, mi siervo,
justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. El profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de Cristo. O por ejemplo, lo que dijo el profeta Jeremías acerca del Hijo. Jeremías capítulo 33, versículo 14, dice: vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada. ¡Ay, qué belleza, hermanos! El Señor es nuestra justicia. Ese es el nombre con el cual el pueblo del Señor será llamado. El Señor es nuestra justicia. Y esa es una verdad para ti que tú puedes declarar acerca del Señor. El Señor es mi justicia. El Señor es tu justicia, hermano. Y eso lo dijo el profeta Jeremías, aproximadamente 600 años antes de Cristo. Pero bueno, eso también nos hace pensar en aquel momento cuando después de la resurrección del Señor Jesús, Él se acercó a dos discípulos que iban justamente camino de Emaús. ¿Lo recuerdan? Los que han estado ahí justamente en la academia en la historia de la salvación. El Señor Jesús se acerca a dos de sus discípulos que iban camino de Emaús. Estaban como cabizbajos. No, pues, se murió. Y Jesús empieza a caminar. Jesús se acerca para caminar con ellos. Y dice el texto en Lucas 24, 27 que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Así que, hermanos, a la luz de esto que vemos en el texto, el Evangelio, hermanos, se trata del Hijo. Como tú lo puedes ver ahí en el texto, hermanos, versículo 2, desde el versículo 1, apartado para el Evangelio de Dios, y da una breve explicación, y en el versículo 3 dice, es el mensaje acerca de su Hijo. O en otras traducciones dicen, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Hermanos, el Evangelio trata acerca de alguien, no de algo, de una persona, no de una serie de buenos consejos o prácticas. El Evangelio tiene que ver con el Hijo. No se trata de ti, hermanos, ni de mí. No se trata de una serie como de buenos consejos. A ver, bueno, yo cómo pudiera ser un mejor empresario, cómo pudiera de pronto ser un mejor esposo, aun cuando la Biblia contiene muchos de esos elementos, pero su hilo conductor no es ese. Toda la palabra está apuntando a una persona, a Jesús. A Jesús, justamente como lo recordábamos ahorita en Lucas 24, 27, con Jesús y los dos discípulos al camino de Emaús. El Evangelio se trata de una persona, del Hijo, de Jesús. En el centro del Evangelio está Cristo, hermanos. Y si Cristo no está ahí, eso no es el Evangelio, hermanos. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir acerca de su Evangelio, de su Hijo? Y hay dos declaraciones acerca de Él. Observémoslo justamente ahí en el texto. Dice, es el mensaje acerca de su Hijo, y hay dos declaraciones. Dice, que nació de la descendencia de David según la carne, 1, y 2, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Dos declaraciones acerca del Hijo a la luz de este texto. Primero, que nació de la descendencia de David según la carne. Hermano, lo primero que observamos es que, pues, parece algo muy sencillo y muy obvio, y es que, ¿qué dice el texto? Que Él, ¿qué? Nació. Que Él nació. Es decir, hermanos, Él nació como cualquier otro ser humano. Fue un bebé.
fue instruido por sus padres. Jesús tuvo un cuerpo humano, de carne y hueso, como lo señalan los evangelios. Lucas 2:7, por ejemplo, nos muestra que nació como todos los seres humanos. Lucas 2:40, que creció y se desarrolló como un niño normal. ¿Lo recuerdan cuando dice que el niño crecía y se fortalecía? Que crecía en sabiduría y la gracia del Señor estaba con él, como cualquier otro niño. Qué belleza imaginar a José y María, ¿no? Hey, Jesús, no, cuidado te caes, o algo por el estilo. Como cualquier otro ser humano, debió ser instruido. Crecía en estatura y en conocimiento. Juan 4:6, Jesús sintió cansancio. Se cansó. Juan 19:28, Jesús tuvo sed. Mateo 4:2, Jesús tuvo hambre. Sintió hambre. Y yo sé, hermanos, que esto puede parecer redundante, pero hermanos, esto es fundamental en la doctrina cristiana. ¿Qué, hermanos? Que Jesús es un hombre, fue un hombre. Nació de la descendencia de David, según la carne. Y bueno, justamente ahí aparece ese elemento, ¿no? De la descendencia de David. Y cuando piensas en David, de pronto, ¿qué imágenes se te vienen a la mente? David, de la descendencia de David. ¿Qué te anima a pensar David? ¿Qué te recuerda David? ¿Un qué? Un rey, claro. Que él era aquel descendiente del linaje de David, aquel rey, aquel Mesías prometido para el pueblo de Dios, que reinaría en sus corazones. Y con esto nos está queriendo decir que no debían esperar a otro Mesías, a otro rey o a otro Salvador, porque lo estaban viendo ya en la persona de Jesús, aquel que nació de la descendencia de David. Es decir, que este hijo es plenamente humano. Plenamente humano. Y hermanos, brevemente a la luz de algunos textos bíblicos y bueno, de otros hermanos que ahorita voy a citar, observemos por qué es importante la encarnación. ¿Por qué es importante para ti que tú comprendas que Jesús, tu Salvador, fue un hombre? Miremos, por ejemplo, Romanos 8:3, dice lo siguiente: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Es decir, ¿de qué? De carne y sangre, de un cuerpo humano. Y dice el texto: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, ¿quién? El diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Ay, hermanos, qué belleza lo que ha hecho el Señor Jesús, ¿no te parece? Antes tú y yo que estaríamos esclavos durante toda la vida, pero ya Jesús rompió eso al hacerse hombre. La segunda carta de Juan, versículo 7 dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y dice el texto: ese es el engañador y el anticristo. Y en la primera carta de Juan se dice que todo aquel que no confiesa que Jesús vino en carne, el tal es del anticristo. Hermano, qué importante para ti, para mí, para la iglesia, para los creyentes, que recordemos que Jesús se hizo hombre, hermanos, carnecita, un hombre, un ser humano, como tú y como yo, que experimentó cansancio, sed, etcétera, etcétera. Pero bueno,
También se dice acerca de este hijo que, hermanos, la segunda declaración que se hace acerca del hijo es que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Que Él fue, es decir, hermanos, esto quiere decir que Jesús fue completamente divino. Ay, hermanos, mira, este es el punto en el que justamente la iglesia de los primeros siglos tuvo que luchar bastante, donde algunos decían, no, que es que lo que pasa es que Jesús vino fue como en una especie de cuerpo humano, que Él realmente no era del todo divino. Ay, hermano, pero no puede ser así. Y ahorita vamos a ver justamente por qué no puede ser así. Pero con esta segunda declaración en donde dice que fue declarado hijo de Dios, vemos que Él fue completamente divino. Y se dice que fue declarado con poder, hijo de Dios por la resurrección. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y aquí quiero citar al pastor Tim Keller, un hermano muy querido y muy preparado, que dice lo siguiente acerca de esta segunda declaración: completamente divino, designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Pablo no está diciendo que Jesús solo se volvió hijo de Dios cuando se levantó de la tumba. Lo leo otra vez. Pablo no está diciendo que Jesús solo se volvió hijo de Dios cuando se levantó de la tumba. Más bien explica dos grandes verdades acerca de la resurrección. La primera es que la tumba vacía es la máxima declaración de quién es Jesús. Su resurrección confirma que Él es el Hijo de Dios. Y la segunda es que su resurrección y su ascensión fueron el camino hacia su puesto legítimo, a reinar a la derecha de Dios, donde se sentó en el lugar altísimo y se le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 2. El Hijo de Dios con toda humildad tomó forma de hombre, experimentó la pobreza, sufrió el rechazo y padeció la muerte sin defenderse. Pero en la resurrección vemos no solo que Él es el Hijo de Dios, sino que ahora es el Hijo de Dios con poder. Con poder. Hermanos, una vez más, este evangelio es de Dios. Se trata de la persona de Cristo, de Jesús, del Hijo, que se hizo hombre, que habitó en medio nuestro y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder por la resurrección. Ay, hermanos, y yo quiero citar aquí a continuación justamente al hermano Juan Calvino, haciéndonos ver, pero esa es después, Checho, esa es ahorita más adelante. Gracias, mi hermano, gracias por estar ahí atento. Calvino dice que fue sobremanera necesario, hermanos, que el que había de ser nuestro mediador fuese verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esto procedió del eterno decreto de Dios, de quien dependía la salvación de los hombres. Nadie que no estuviera relacionado con Él podía negociar y concluir la paz. ¿Sabes, hermano? A causa de nuestros pecados, estábamos en guerra. Pero gracias a nuestro Dios, que Él vino a hacer la paz. Y ya no hay guerra entre Dios y tú. No, ahora lo que hay es paz. Estás en paz con Dios. Y dice, debía ser Dios con nosotros, es decir, hombre. Y así convino que el Hijo de Dios se hiciera Emmanuel, Dios con nosotros. De tal manera que su divinidad y la naturaleza humana quedasen unidas.
Y ahora sí, hermanos, quiero invitarlos a que miremos esta pequeña porción de la institución del hermano Juan Calvino, que nos ayuda a entender un poco más el por qué era necesario la encarnación del Hijo. Y dice así: sin la encarnación del Hijo no podríamos llegar a ser hijos de Dios y sus herederos. Como mediador, su papel ha sido restituirnos de tal manera en la gracia de Dios que de hijos de los hombres nos hizo hijos de Dios. Ay, hermanos, y miren esta belleza. Y de herederos del infierno nos hizo herederos del reino de los cielos. Y continúa: ¿quién hubiera podido hacer esto, hermanos? ¿Quién? ¿Quién hubiera podido hacer esto si el mismo Hijo de Dios no se hubiera hecho hombre, asumiendo de tal manera lo que era nuestro y que a la vez nos impartiera por gracia lo que era suyo por naturaleza? ¿Quién, hermano? ¿Qué hombre habría podido haber hecho eso? ¿Lo sabes? ¿Qué hombre? Jesús, hermano. Jesús y solo Jesús. Dios hecho hombre. Qué belleza el Evangelio, hermanos. Hermanos, vamos como adentrándonos, ¿no?, en estas aguas de Romanos. Ay, hermanos, claro, este Evangelio, esta buena noticia debe ser de Dios y solo de Dios. Porque es que esto no puede surgir de los hombres, es de Él. Qué belleza lo que hace y lo que es el Señor, hermanos. Y hermanos, habiendo dicho esto del Hijo, cierra señalando que, Pablo, ahí en el texto, en el versículo 4, ¿cómo cierra señalando lo que ha dicho acerca del Hijo? Que Él es ¿qué? En el versículo 4, que Él es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hermano, yo quiero recordarte eso en esta mañana. Él es nuestro Señor. Él es tu Señor, hermanos. Es decir, Él es nuestro amo y nuestro rey, nuestro gobernante. Pero también dice, es Jesús, Jesucristo, Señor Jesucristo, compuesto por esas dos palabras, Jesús. Justamente cuando se estaba hablando acerca del nacimiento de Jesús, dice, y le pondrán por nombre Jesús, ¿por qué? ¿Lo recuerdan? Porque Él salvará. Y eso es lo que quiere decir su nombre, Jesús. Él es tu Salvador, hermano. Él y solo Él puede salvarte de tus pecados. Le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también dice que Él es ¿qué? Cristo. Es decir, ese nombre tiene que ver con que Él es el ungido o el elegido de Dios para gobernar a su pueblo. Y hermano, yo quisiera animarte a recordar eso de parte del Señor. Él es tu Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermanos, cuántas cosas intentan gobernar el corazón del hombre, ¿no le parece? ¿Cuántas? Piensa para ti mismo. Nada más en esta semana, ¿qué intentó gobernarte? ¿Qué intentó como tomar el control de tu vida, hermano? Pero esta es la belleza del Evangelio, que tú te puedes recordar a ti mismo, hermano, que tu Señor, tu gobernante, tu dueño, tu rey, es el Señor Jesucristo, tu Salvador, el ungido, el elegido por Dios para gobernar tu vida. Ay, Señor, mira esto que me está gobernando. Ay, pero Señor, tú eres mi Señor.
Tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. Amén. Pero bueno, hermanos, ¿qué relación hay entre ese glorioso evangelio, justamente como he querido titular esta enseñanza, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué relación hay entre ese glorioso evangelio y pues la iglesia a la cual le estaba dirigiendo Pablo esta carta? ¿Qué relación hay entre ese glorioso evangelio y la iglesia? Es decir, las personas, tú, yo. Y eso es lo que vemos en los versículos 5 al 7, hermanos. Ajá. Ay, hermanos, ustedes me disculpan. Ustedes saben que yo soy humano y puedo olvidar cosas. Ay, hermanos, no quiero dejar de compartirles esta pequeña porción del hermano Juan Calvino, donde justamente nos muestra el por qué era necesario la encarnación, que nuestro Señor se hiciera hombre. Y miren lo que dice el hermano Juan Calvino en la institución Calvino. Dice, solo la vida podía triunfar sobre la muerte, haciendo referencia de por qué era necesario que el Hijo se hiciera hombre, que fuera plenamente hombre y plenamente Dios. Solo la vida podía triunfar sobre la muerte. Solo la justicia podía triunfar sobre el pecado. Solo la potencia divina podía triunfar sobre los poderes del mundo. Asimismo, fue muy necesario que aquel que había de ser nuestro Redentor fuese verdadero Dios y verdadero hombre, porque había de vencer la muerte. Y levanta, pues, ¿quién podría vencer la muerte sino la vida? Tenía que vencer el pecado. ¿Y quién podría lograrlo sino la misma justicia? Había de destruir las potestades del mundo y del aire. ¿Quién lo conseguiría sino un poder mucho más fuerte que el mundo y que el aire? ¿Y dónde residen la vida, la justicia, el mando, el señorío del cielo, sino en Dios? Por eso Dios, en su clemencia, se hizo redentor nuestro en la persona de su unigénito Hijo, cuando quiso redimirnos, rescatarnos. Hermanos, qué belleza nuestro Señor Jesús. Qué belleza lo que Él es. Qué necesario era que Él se hiciera hombre, ¿cierto? Para que venciera lo que nosotros no podemos vencer. El pecado, la muerte. Ay, hermanos, y sin lugar a dudas a lo largo de Romanos seguiremos profundizando en nuestro Señor. Pero bueno, ¿qué relación hay entonces entre ese glorioso evangelio y la iglesia a la cual había sido enviada esa carta? Y vemos ahí eso en los versículos 5 al 7, hermanos. Dice el texto que es por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que hemos recibido la gracia y el apostolado, dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Hemos recibido la gracia. Hermanos, es por medio de nuestro Señor Jesucristo que hemos recibido la gracia. Todo lo que hemos recibido de Él, hermano, ha sido por gracia. Yo quiero recordarte eso en esta mañana, hermano. Todo lo que tú eres en el Señor, todo lo que tú has recibido de Él es por la gracia de Dios. Es decir, hermanos, no hay ningún mérito en ti o en mí para que el Señor diga, yo le voy a dar esto a Santiago, porque es que no, es por gracia. Es que yo le voy a dar esto a Martica, porque es que Martica no, es por gracia. Y así con cada uno de nosotros, hermanos, es por gracia. Por gracia. Jesús es el medio por el cual se nos ha comunicado el don de Dios. Y creo, hermano, que después de haber visto pues someramente esa descripción del Hijo, no cabe duda que pues Él y solo Él debe ser el medio por el cual nosotros recibamos todo lo que podemos recibir de Dios. Por el Hijo, por medio del Hijo, es que podemos recibir sus bondades, los cuidados del Señor, sus misericordias.
Podemos recibir, hermanos, los conocimientos que tenemos para desarrollar nuestros trabajos. Todo, hermano, nos ha sido dado por gracia, por medio de nuestro Señor Jesús. Pero bueno, eso que hemos recibido de Él, ¿para qué es? ¿Para qué era eso que nos ha dado el Señor? ¿Para qué es este evangelio que se nos ha sido dado? Y justamente en el texto lo observamos, ¿no? Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Es para llevarnos a la obediencia a la fe. Y como lo dice el texto, hermanos, para promover también entre los creyentes esa obediencia a la fe. Y creo que esto es un recordatorio, hermanos, para nosotros mismos de cómo la comunidad de creyentes, cómo la iglesia está ahí para justamente eso, animarnos unos a otros a obedecer la fe. Para estimularnos, como dice la palabra del Señor, a las buenas obras. Anímense unos a otros, enséñense unos a otros, ¿sí? Lo que respecta a la obediencia de la fe. Y observemos, hermanos, que esas dos palabras están unidas, ¿no? Obediencia y fe. ¿Qué tal si hiciéramos el ejercicio de pensar cómo sería una obediencia sin fe? Hagamos ese ejercicio, piensa en ti mismo. ¿Cómo sería si tú simplemente obedecieras? O bueno, otra persona de otra. Si tú obedecieras pero sin fe, ¿qué produciría eso en ti? Obediencia pero sin fe. ¿Qué produciría eso? Amargura, bueno, ¿cómo? No habría fruto, dice por aquí Ignacio, ¿cómo? Como un vacío. ¿Sabes, hermano? Eso me suena a mí como a legalismo, como a fariseísmo, como a religiosidad. A la luz de un texto en donde se habla justamente de dos hermanos en la parábola del hijo pródigo, me suena, ¿sabes a qué? Como a hijo mayor. ¿Recuerdas el hijo mayor? Padre, pero yo tantos años te he servido y ni siquiera un cabrito me has dado. Obediencia, en este caso, pero sin amar a su padre. Obediencia sin fe. Eso suena como a un evangelio de la autojustificación, como de cumplir normas, como de legalismo, como de fariseísmo, ¿no? Y hermanos, y en su libro El Dios Pródigo, el pastor Tim Keller dice que aquellos que toman ese camino, el del hijo mayor, a la luz de lo que estamos viendo hoy, obediencia pero sin fe, él dice, si tomas ese camino, Jesús puede ser tu ayudador. Ay, Jesús, ayúdame. ¿Sí? Jesús puede ser tu ayudador, tu ejemplo a seguir o tu inspiración, pero no será tu salvador. Pues tú funcionas como tu propio salvador. Obediencia sin fe. Qué horrible, hermano, ¿no te parece? Y hermanos, seámonos sinceros. ¿Alguno ha transitado por ese camino? Seguramente muchos de nosotros, hermanos. La parábola del hijo pródigo justamente está ahí escrita para mostrarnos que alguno de los dos somos tú o yo, o el hermano mayor o el hermano menor. Pero bueno, ahora miremos fe sin obediencia. Pensemos en eso, hermanos. ¿Qué crees que produciría en ti fe, pero sin obediencia? Como que otros textos de la Escritura hablan acerca de eso. Fe, pero sin obediencia. ¿Qué produciría eso? Nada, dicen por ahí, bueno. Una fe muerta. Como lo dice justamente Santiago, ¿verdad? La fe sin obras. Es una fe muerta. Es una fe muerta. Eso suena como algo más bien irreligioso. Ahí, a la luz de la parábola del hijo pródigo, se asemeja como al hijo menor, aquel que simplemente, el irreligioso, no me importa no me importa a mi padre. Algo así como el evangelio light, eso suena como a un evangelio muy light, como al evangelio de la comodidad. No, yo creo en Dios, sí, pero sin obediencia.
sin obras, una fe muerta. Ay, hermanos, pero justamente en su libro El Dios Pródigo, Pastor Tim Keller nos recuerda que el Evangelio no es ni religión ni irreligión, sino que es algo completamente diferente. Es una forma de relacionarse con Dios a través de la gracia. Por eso justamente, hermanos, esa palabra que tenemos ahí, y que deseamos cada día experimentar y vivir, y que también la tenemos allá, que queremos ser una familia que vive y disfruta, pero el evangelio de la gracia de Cristo. No el evangelio de, Cristo más, a ver, ¿yo qué más tengo que hacer? No, hermanos, porque estaríamos anulando la obra de Cristo y ya no sería gracia. Ya Jesús no sería tu Salvador, sino sería justamente eso, alguien muy querido que de pronto tú quieres como un ejemplo a seguir, como alguien que te ayuda, pero no tu Salvador. Y Pablo, hermanos, termina describiendo aquí en esta porción a los creyentes de 4 formas en las que ellos debían relacionarse con sus hermanos y en las que debían concebirse a sí mismos. Miremos cuáles son esas 4 formas. Ahí, al finalizar esta porción de la Escritura, dice justamente, para promover la obediencia y la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre, entre los cuales también están ustedes, ¿qué? Llamados de Jesucristo. Y luego dice que ellos son ¿qué? Amados de Dios. Pero también dice de ellos una tercera cosa, y es que ¿qué? Que son llamados a ser santos, o que son llamados santos, dicen otras traducciones. Y finalmente una cuarta cosa que dice ellos, ahí en el versículo 7, que gozan de gracia y paz de parte de Dios y de parte del Señor Jesucristo. 4 formas en las que la iglesia en Roma debía relacionarse con sus hermanos y en las que debían ellos concebirse a sí mismos. Somos llamados de Jesucristo, somos amados de Dios, somos llamados a ser santos y disfrutamos de parte de Dios su gracia y su paz. Su gracia y su paz. Hermano, que justamente ese recordatorio de lo que son los creyentes sea lo que nos recuerde que este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ha sido dado, se te ha sido dado a ti para promover la obediencia a la fe en todos nuestros hermanos. Para promover la obediencia a la fe entre todos nuestros hermanos. Hermanos, que en esta semana que comienza te puedas recordar el evangelio a ti mismo. El evangelio es de Dios. Es una buena noticia de Dios, de mi Señor. No se trata de mí. Este evangelio se trata del Hijo que se hizo hombre y que también fue declarado Hijo de Dios por un acto de poder, por la resurrección de los muertos. Que esta semana, hermano, que comienza, también pueda recordarte a ti, como justamente se lo está recordando Pablo, se lo recordaba Pablo a la iglesia en Roma. Gracia y paz a ustedes, hermanos, de parte del Padre, de parte de Dios Padre y de parte del Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que a lo largo de esta semana tú vas a poder experimentar y encarar la vida justamente así, hermanos, en un estado de gracia. Es decir, que aunque tú no lo merezcas, hermano, el Señor hará que todo obre para tu bien. Que todo obre para tu bien. Que aunque tú no lo merezcas, el Señor obrará todo a tu favor. Que aunque tú no merezcas ser cuidado, Dios te cuidará. Que aunque tú no merezcas el amor, tal vez así como la parábola del hijo pródigo, alguno de esos 2 hijos merecía ser amado por el Padre, pero son amados. Gracia de parte de Dios para ti, hermano. Y no solamente gracia, sino paz.
Ay, hermanos, esos estados del corazón donde a veces nos sentimos como tan intranquilos delante del Señor y como que... Pero se te recuerda en el Evangelio, paz de parte de Dios. Y quien ha hecho eso posible para ti es tu Salvador. Ya no estás en conflicto con tu Señor, ahora estás en paz con Él. Por eso, hermano, que esa sea la forma en la que, estos próximos días y semanas podamos estar experimentando la vida, recordando que de parte de Dios se nos da eso, gracia y paz. Gracia y paz de nuestro Señor. Hermanos, para concluir, hermanos, el Evangelio de Dios, una vez más, es acerca de su Hijo, por medio de quien hemos sido llamados a la obediencia de la fe. Y quisiera animarte a pensar en estas siguientes preguntas, a manera de aplicación. Y es, hermano, piensa para ti mismo, ¿cómo tiendes a percibir, cómo tiendes a vivir el Evangelio de Dios? ¿Más como una serie de buenos consejos, como de buenos tips para vivir la vida? ¿O más como una buena noticia, hermano, que es de parte de Dios? ¿Cómo tiendes a ver el Evangelio? ¿Más como una serie de normas? Me toca hacer esto, Hermano, porque yo te quiero recordar, el Evangelio es de Dios, es acerca de su Hijo y de cómo Él vino a hacerse hombre. Fue plenamente hombre y plenamente Dios para salvarte, para ser tu Señor Jesucristo. Ya estás en paz con Él. Eso es una buena noticia. Estás en paz con Dios. Él te ha perdonado y es el Salvador que te puede rescatar de esos pseudo evangelios, esos falsos evangelios que, Cristo, pero a ver, yo qué más tengo que añadirle a eso. Pero también quiero animarte a pensar, hermano, hermana, ¿cómo cambiaría la forma en que estás viviendo el Evangelio de Dios si te percibieras a ti mismo como un siervo de Cristo? ¿Cómo cambiaría la forma en la que vives el Evangelio de Dios si para ti mismo te percibes, como Pablo mismo se está describiendo, como un siervo de Cristo? Es decir, que tú estás sometido a tu Señor, a Jesús. ¿Cómo cambiaría la forma en que estás viviendo el Evangelio si te percibieras a ti mismo como alguien que ha sido apartado para Él? Que ha sido llamado por Jesús, no que tú lo buscaste a Él, no, más bien fue que Dios te llamó hacia Él. ¿Cómo cambiaría la forma en que estás viviendo el Evangelio si te percibieras a ti mismo como alguien que ha recibido la gracia y la paz de Dios para obedecer a la fe? Que ya no estás en guerra con Dios, que ya no estás enemistado con Dios, no. Pero también pensando en lo que el texto nos está señalando, nosotros como iglesia, como hermanos, como cuerpo de Cristo, hermanos, ¿cómo a lo largo de esta semana podrías alentar o animar a un hermano a la obediencia de la fe? Porque recuerda, por medio de él hemos recibido la gracia, ¿para qué? Para promover la obediencia a la fe. ¿Sí? ¿Cómo a lo largo de esta semana podrías alentar a otro hermano? Nada más en estos días sabíamos de Alba Rocío, nuestra hermana, que Gilberto tuvo que llevarla al hospital y le dijeron, no, tenemos que ya dejarla hospitalizada. Y qué belleza, hermanos, mire, una de nuestras hermanas tuvo la iniciativa, ¿no? ¿Por qué no ayudamos a Gilberto? Y venga a ver quién puede ayudarlo a cuidar a Alba Rocío por las tardes o en la mañana. Y bueno, ya en la noche sí de pronto Gilberto va. ¡Qué belleza, hermanos! Tal vez animando a un hermano al arrepentimiento, visitándolo. ¿Por qué no dándole un regalo? ¿A quién no le gustan los regalos? ¿Sí o no? Estando tal vez más dispuesto para escuchar que para hablar. Y en medio de esos momentos recordarnos unos a otros
el Evangelio. Promover en medio nuestro la obediencia a la fe. Hermanos, oremos que el Señor nos bendiga. No te distraigas, hermano, no distraigas a quien esté ahí a tu lado. Toma un momento ahí para meditar en la palabra del Señor. Incluso si te ayuda, vuelve ahí a darle una pequeña leída al texto. Tomemos un momento ahí para meditar en nuestro Señor, para recordar que el Evangelio es de Dios y es acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios por un acto de poder, por la resurrección de los muertos, que es por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, que hemos recibido la gracia para promover en medio de nosotros, de la iglesia, la obediencia a la fe en aquellos que son llamados de Jesucristo, en aquellos que son amados por Dios, amados de Dios, en aquellos que han sido llamados a ser santos y que reciben el nombre de santos, y en aquellos que ahora viven y experimentan la vida con gracia de parte de Dios, con paz de parte de Dios, que ya no están en guerra, que ya no están enemistados con Dios. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, gracias por ti. Te adoramos, Señor, por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por esta maravillosa noticia, Señor. Que Dios envió a su Hijo, que Él se hizo un hombre, nació, creció, murió, pero al tercer día resucitó. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Y que esta también es nuestra esperanza, que así nuestro Señor nos resucitará. Señor, gracias, porque ya no estamos peleados contigo, Señor. Ay, qué horrible es a veces cuando estamos peleados con alguien, enemistados con alguien. Y qué terrible estado para el hombre es estar enemistado contigo. Pero ya eso no es así para los hijos de Dios. Para ti, hermano, para ti, hermana, ya no estás en enemistad con tu Señor. Ahora por tu Salvador tú disfrutas de parte de Dios su gracia y su paz. Gracias, Señor. Que bendito sea tu nombre. Bendice la iglesia, Señor, bendícenos y aliéntanos a vivir tu evangelio, Señor. Gracias, Señor.